Adela, pues aquí, con el discurso de Donald Trump, pues no te puedo decir que sorprendida porque ya lo esperábamos, ya sabíamos que iba a venir así de duro con el tema migratorio, pero al tema migratorio Trump le ha sumado también, creo que con la misma fuerza, el tema de los cárteles Sí, criminales también, dos temas que pegan a México, la denominación de estos grupos o de estos cárteles como grupos terroristas, lo cual puede tener también otras afectaciones para nuestro país a nivel comercial, incluso implicaciones de que otros países eso haga eco, ¿no? En fin, entonces ese es un tema. En el tema migratorio, que fue lo primero que dijo desde sus primeras palabras en el discurso del día de hoy, ya hablaba del tema migratorio, decía que pues hubo una invasión, que han llegado estos delincuentes que han entrado, ¿no? Sin ningún freno a Estados Unidos, y de ahí él se sigue con el tema migratorio, es más, empieza anunciando las acciones ejecutivas, hablando del tema migratorio, del envío de tropas militares a la frontera sur de Estados Unidos, a la frontera norte de México, para evitar el ingreso de individuos de manera libre, como él dice, que dejó el gobierno anterior. También pues empieza a anunciar estas deportaciones, incluso algo que se me hizo extremo, es que él retoma una ley, ¿no? Una herramienta de 1798 para justamente decir que aquel que cruza la frontera puede ser detenido y regresado. Eso es algo importante porque las deportaciones que él promete de manera tradicional no las podría hacer, porque Estados Unidos, que tiene 56 cortes migratorias, tiene más de 3.5 millones de casos pendientes en esas cortes. Entonces, si él quisiera utilizar, digamos, el proceso normal oficial, pues tendría que destrabar, despresurizar esos casos. Hay casos que duran hasta 10 años. Entonces, lo que él quiere, como ya lo dejó muy claro en este primer discurso, es tener mecanismos, incluso hablaba de esta emergencia nacional por el tema migratorio y por la invasión, pues tener, ahora sí que al alcance, medidas que le permitan deportar de manera expedita a las personas, quiere retomar programas que a todas luces fueron poco útiles y bastante agresivos con las poblaciones en movilidad, como el de Quédate en México, eliminar el CBP-1. El CBP-1 son citas que les dan a aquellos que creen que tienen un caso de refugio o asilo en Estados Unidos, y pues según cuando te tocaba la cita, que por sí también había muchos problemas con ese programa, pero bueno, llegaban y los atendían. Ahora Donald Trump quiere reactivar algo que él propuso en su gobierno anterior y que se llevó a cabo, que es el Quédate en México, que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen sus procesos del lado mexicano. Entonces, pues esto también tiene muchas implicaciones pues para este lado. También por parte del anuncio o por lo que él dijo, pues planea con esta prerrogativa que hablamos de 1798 o 96, no me acuerdo, que planea también poder regresar a México gente que no es mexicana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se dan, ¿no? Los primeros días de Donald Trump, pero ya entra con un mensaje pues pues sumamente agresivo para muy México. claro, ¿no? Hablaba ya también de las redadas que va a empezar por Chicago y algunos lugares en California. Entonces, pues todo esto nos pone, ahora sí que creo que lo que más afecta y más este tipo de discursos, pues es la salud mental de la población migrante. La gente empieza pues a tener ansiedad, a tener muchas preocupaciones, no saben algunos cómo actuar en caso de estas redadas, y yo creo que eso al final del día afecta, es lo que más afecta a la gente, ¿no? Sí, sin duda, pero además lo dijo con mucha claridad Eunice que hoy iba a firmar, perdón, una serie de puntos para comenzar a restaurar completamente Estados Unidos y dijo, ante todo, voy a declarar primero, así lo dijo, una emergencia nacional en la frontera sur. Todo ingreso ilegal será detenido inmediatamente y comenzaremos el regreso de millones de extranjeros delincuentes a sus lugares de origen. Vamos a restaurar mi política Quédate en México. Voy a acabar con la práctica de capturar y soltar. Voy a mandar soldados a la frontera para rechazar la desastrosa invasión a nuestro país.
¿no? Estos son pues de los puntos más destacables de este primer discurso ya como presidente, y dijo, conforme a los puntos que firme hoy mismo, voy a designar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Mandaré que nuestro gobierno utilice toda la fuerza para sacar de nuestro país a todas las fuerzas delictivas que han llegado. Pues este es el primer discurso que da Donald Trump ya como presidente, ¿no? Y es un discurso muy, muy radical, Eunice. Sí, efectivamente es extremo y radical. Digo, esperábamos algo así ya también de Donald Trump. Creo que no sorprende, al menos pues a mí no me sorprende que salga con eso. Creo que sí sacó, no me esperaba que sacara todo de un jalón, incluso lo de los cárteles, lo sacó todo junto. Pero bueno, sí sabíamos que iba en serio con estos temas, los ha estado diciendo de una u otra forma en discursos, en su propia campaña, con los personajes que además tiene Adela en su gabinete, pues era de esperarse este tipo de anuncios. Claro, algo importante es que estas acciones ejecutivas pues van a seguir un proceso, es decir, sí, claro, varias de estas seguramente van a ser imputadas, demandadas por algunas asociaciones de defensa de derechos civiles y van a seguir un proceso en las cortes hasta que pues se defina qué hacer. Claro, hay una diferencia también ahí importante. Mientras que en su primera presidencia Donald Trump no tenía el control de las cortes o el poder judicial, hoy tiene más control porque tiene al Congreso y tiene a la Corte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí eso creo que son las cuestiones preocupantes, que hoy tiene más experiencia, tiene un gabinete pues más radical, viene con pues, más remasterizado él mismo y con mucho coraje, en fin, todo lo que hemos visto, y además pues con este brazo ahora también de más poder en el Poder Judicial. 3 de los jueces del Supremo Tribunal los propuso él. Este año toca proponer otros 2. Entonces, bueno, para México se antoja complejo con todos estos anuncios que acaba de hacer. Y repito, incluyendo este del crimen organizado, porque eso puede generar otras afectaciones para México en términos comerciales o en términos, pues que esto haga eco también en otros países. Estas semanas también hubo 2 republicanos que ya están proponiendo una ley para poder tener, ahora sí que poder enviar tropas a México, en fin, todo esto todavía no es una realidad, pero sí ya es parte de lo que estamos viendo con Donald Trump, y definitivamente pues empieza muy duro, ¿no? Ahora, ¿cómo nos hemos preparado aquí? ¿O solamente pues se han habilitado algunos albergues y alguna aplicación y los consulados pues han recibido cierto tipo de capacitación, etcétera, para poder apoyar a los connacionales? Pero más allá de eso, ¿cómo nos hemos preparado de este lado, Eunice? Mira, yo creo que ha habido una buena intención, voluntad política. La presidenta llamó a los gobernadores de la frontera norte, también el canciller fue y vio a los cónsules, en fin, ha habido alguna planeación, al menos de lo que hemos visto. Se ha reunido el gabinete al más alto nivel, también un par de veces para el tema migratorio. Lo que a mí no me queda claro, Adela, es todo esto que han trabajado juntos, ¿por qué no nos lo plasman también pues, en un documento, en una política, que podamos ver las líneas de acción? Eso al menos yo hasta hoy no lo he podido ver. Hoy la secretaria de Gobernación hablaba de algunas de estas acciones que se van a poner en marcha y no dudo de que estén trabajando en ello porque pues sí hemos visto estas reuniones y este esfuerzo, pero me parece importante porque ella usó una palabra que a mí me preocupó. Ella habló de un programa de recepción migrante y yo creo que ahí hay un error. El programa no es de recepción, es de reintegración migrante. Porque si nos concentramos en la mera recepción, pues sí, o sea, vamos a creer que a lo mejor con un albergue, con un lunch o con un abrazo basta. Y no, sí es muy importante que pensemos en el largo plazo, cómo vamos a reintegrar a estas personas y entender que no son el mismo perfil. Eso es algo que nosotros como asociación vimos mucho con Trump. O sea, Trump, a diferencia de Biden y Obama, todos son deportadores, ¿no? Pero al final del día, una de las diferencias importantes era que Donald Trump aumentaron las deportaciones tierra adentro, un 40%.
O sea, hubo un 40% más de deportaciones de personas que estaban al interior de Estados Unidos, no fronterizas, no aquel que en el intento de ingresar lo detienen y lo regresan, sino gente que ya llevaba ahí pues mucho tiempo, y eso tiene una complejidad enorme para su reintegración. Había gente que nosotros recibíamos, y esa es otra, hay que ver a dónde va a poner las deportaciones. En el caso anterior tenía 4 puntos en la frontera, pero tenía 2 vuelos a la semana a la Ciudad de México. Nosotros ahí recibimos a muchos de estos migrantes deportados, y lo que vimos es que sí, una política de la reintegración, del retorno migrante, un modelo para el retorno migrante tiene que ser integral y tiene que tener perfiles. No es lo mismo reintegrar a alguien que estuvo 40 años y que ya no tiene redes de apoyo de este lado, que ya no tiene prácticamente nada, a alguien que a lo mejor intentó cruzar si lo regresaron, o a alguien que llevaba menos tiempo, alguien más joven. En fin, según el perfil, sí es distinto lo que requiere, y yo espero que esto que hoy anunciaron vaya transitando de la recepción a la reintegración, la documentación. La gente llega sin ninguna forma de identificarse. Yo me acuerdo que el INE no les hacía válidos la carta de repatriación, por ejemplo. Entonces, no, con eso no podían obtener su identificación oficial, porque además muchos no tenían una dirección tampoco. Entonces, es complejo el proceso hasta de tener una identificación. Luego, el tema de la inclusión laboral, creo que es importante que instancias como Conocer, de la SEP, pues pueda certificar las habilidades que ellos adquirieron en Estados Unidos, cuando menos el inglés, o sea, y algunas otras que detecten que varios tengan. El tema hasta de los niños, si vienen con hijos o no. Algo que nos tocó ver a nosotros también en la época de Trump es que pues se venían con los niños, y los niños no hablaban español, y eso hacían bullying en la escuela. Entonces, realmente tiene que tener una visión muy integral esta política de reintegración. Entonces, ojalá que también eso lo veamos en los próximos días. A mí me anima que al menos haya pues estas reuniones, y ahora sí que esta voluntad política. En el tema en Estados Unidos, sí es importante que los consulados, además de la asesoría, puedan eventualmente ayudar con la defensa legal de algunos casos, más en estos sitios que ya está muy detectado dónde están nuestros indocumentados, y hay algunos estados republicanos en donde están. Por ejemplo, Carolinas, ¿no? Las Carolinas, allá hay bastantes mexicanos, ¿no? Y ellos corren quizá más riesgo. Hay varios puntos en donde tiene que haber ese apoyo, ¿no? Pues sí, y lo estaremos viendo y comentando, si nos permites, Eunice, contigo un poco, pues en los próximos días vamos a ir viendo cómo se van implementando pues estos decretos que está haciendo Donald Trump ahora. Te lo agradezco mucho, Eunice. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y Pepe Carreño.